Bueno, bienvenidos a la clase tardíamente, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, como siempre, entonces, cuéntenos qué vieron. ¿Ya vieron los videos de acústica con los que empezamos a discutir un poco de sonido? Los primeros videos capaz que no son los que más parecen de sonido, pero créanos que son como fundamentos Sí, vos de- viste lo que te habla de la frecuencia fundamental, los nodos, eso, ¿no? Ahí va. Sí, los videos que hay ahora ahí va, son más de, ahí va, de Sí. ondas Pero estacionarias, efecto de los límites, interferencia. Ahí va. Pero son como una fundación para después poder hablar de sonido. Exacto. Van a ver incluso la parte de ondas estacionarias, todos los conceptos de frecuencia fundamental y armónicos son centrales en acústica. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, a ver, cuéntanos qué vieron de eso, qué dudas les quedaron. Si ya intentaron hacer algún ejercicio del práctico 8 y quieren preguntarlo también. No, ya podemos Cuéntanos. empezar a implementar lo de resolver problemas acá también. Sí, también. Cuéntanos ustedes y vamos viendo. A ver. Yo vi los dos videos e intenté hacer los ejercicios. El 2 pude hacerlo y el 3, tipo la parte B y C, no sabría cómo hacerla. No sé si para después la podríamos ver. Dale, Bien, obvio. perfecto. ¿El 2? El 3, B y C. Sí. Ah, Vale. sí, la parte B la agregué yo. A mí ese tipo de preguntas me gustan pila. Bueno, Yo o sea, vos quedé- tres... Pero ¿qué les dije? Como les dije, este tipo de cosas son fundacionales a después temas de acústica, de sonido, incluso de música. La parte B es completamente Google. Es buscar a qué frecuencia corresponde cada nota musical. Hay tablitas enteras de ahí que te dicen a qué frecuencia corresponde cada nota musical. Y que agarren la nota que la frecuencia que ustedes obtuvieron y vean si corresponde a alguna de las notas musicales. Es simplemente eso. Eso no es un contenido de física en realidad, es más un contenido, es como una cosa interdisciplinaria entre física y música. Que a mí es una frontera que me gusta pila. Bárbaro. Pero sí, e incluso lo podemos ver ahora, si quieren, lo podemos hacer y ver qué da. Spoilers, creo que es un Mi. Creo que es el Mi 4, si no me equivoco, porque yo ese ejercicio lo había hecho yo. Si no me equivoco, es el Mi 4. Pero está. Podemos incluso hablar después un poquito sobre ¿Tenés el piano ahí, Fede? Está abajo, no lo tengo acá. Está en el living. No, El yo no estoy en eléctrico casa, así que no tengo la guitarra. el eléctrico hace una banda que no lo toco. Pero bueno, el piano en general es una banda que no lo toco, pero sí. Es una de las cosas que me había propuesto hacer en la cuarentena y no hice. Pero está. Puf, cantidad de cosas que nos propusimos hacer en la cuarentena. Pero bueno, como digo, creo, si no recuerdo mal, que ese es un Mi 4. Pero lo vemos ahora, si quieren lo hacemos. ¿Quieren empezar con eso? ¿Quieren empezar con el 8.3, que capaz que tiene... Pero para empezar, capaz que si tienen alguna pregunta puntual de los videos, bueno, sí, capaz que dale. podemos empezar por eso y ahí vamos a ver ese problema. Capaz sobre el punto fijo y el extremo libre. Cuando es fijo, ¿cómo es que la cuerda la amarro a algo y queda eso fijo? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? Claro, cuando Sí. el extremo es fijo, queda, o sea, amarro la cuerda a algo. Sí. Por ejemplo, eso es lo que pasa con las cuerdas de guitarra. Las cuerdas de guitarra, ¿cómo están? Están atadas a la parte de abajo, nunca me acuerdo cómo se llama, al traste de la guitarra, están atadas ahí abajo y están enrolladas arriba, ¿no? O sea, hay algo que las está fijando en el lugar. Abajo es un nudo. Sí, las cuerdas de guitarra tienen dos extremos fijos. Abajo es un nudo y arriba es un rollito, básicamente. Claro. Y eso lo que les condiciona es, sabiendo que ya tienen ondas estacionarias ahí, lo que les condiciona es qué tipo de ondas estacionarias hay, porque sea lo que sea que hay, y donde ya vieron en el teórico que la forma, si le sacas una foto en una onda estacionaria, la forma va a ser sinusoidal, el hecho de que eso esté fijado a la fuerza hace que esa forma puede ser de varias formas, Pero valga la solo redundancia, pero que siempre sea va a tener que consistente. tener, claro, con que ahí Solo esté que sea fijo. consistente con los bordes fijos.
Y eso te condiciona la onda a ser de alguna de cierto tipo. Claro. A veces son solo, por ejemplo, múltiplos semienteros de longitudes de onda, por ejemplo. Solo puede entrar en el largo de la cuerda de a medias longitudes de onda. ¿Por qué? ¿Por qué solo puede entrar de a medias longitudes de onda? Porque en media longitud de onda, ¿se acuerdan? Miren, vamos a hacer una cosita. Voy a compartir la pantalla. Dale. Dame un segundo porque necesito ir al baño. Voy corriendo y vengo. Un segundito. Me sigo olvidando de guardar el link al GeoGebra nuevo, que este no funciona. Este. ¿Se acuerdan que cómo era una onda sinusoidal, ¿no? Era una cosa, por ejemplo, seno de X, ¿no? Vamos a dejarlo así, no importa. Tenía otras cosas, tenía una amplitud, tenía una dependencia temporal adentro, ¿sí? Pero en sí la forma es la de un seno o un coseno. ¿Se acuerdan que aparte era lo mismo, ¿no? Un seno o un coseno era lo mismo, pero estaba corrido media longitud de onda. Perdón, un cuarto de longitud de onda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Déjame acomodar acá el chat. ¿Qué pasa? Imagínense que la cuerda sí o sí tiene que estar fija, digamos en 0 y acá en 2pi, ¿no? O 0 y en un cierto punto, ¿sí? Entonces, como sí o sí tiene que estar fija ahí, fíjense, los lugares donde la onda vale siempre 0 es cada media longitud de onda, ¿no? O sea, acá vale 0, vale 0 en media longitud de onda, vale 0 en una longitud de onda, vale 0 en una longitud y media, vale 0 en 2 longitudes de onda. ¿Sí? Entonces, si uno está obligando a la cuerda a estar fija en los extremos, por ejemplo, como en una guitarra atándola a un borde y enrollándola en otro, ¿sí? Y está diciendo, estas dos puntas de la cuerda siempre tienen que estar en 0, porque las estoy obligando, de la manera que sea, las estoy obligando a que siempre sean 0, entonces, en ese pedacito de cuerda, no puede entrar cualquier onda. Tiene que entrar una que sea compatible con que los bordes estén fijos. Y si los bordes solo pueden estar fijos cada media longitud de onda, entonces en esa cuerda solo puede haber múltiplos semienteros de longitudes de onda. Es decir, adentro de esa cuerda solo puede entrar o media longitud de onda, o una longitud de onda, o una longitud de onda y media, o dos longitudes de onda. ¿Sí? Y eso me restringe de todas las posibles, infinitas posibles ondas que podría haber en esa cuerda, porque puede haber infinitas ondas sinusoidales que sean senos o cosenos, solo me restringe ese infinito mundo de posibles ondas a solo las que cumplen que el largo de la cuerda es un múltiplo semientero de la longitud de onda. ¿Se entiende? Es decir, yo ahora conozco el largo de la cuerda y sé que ahí solo puede entrar un múltiplo semientero de la longitud de onda. Y eso me restringe qué longitudes de onda pueden existir en esa cuerda. Y por ende, qué frecuencias. Porque acuérdense que la longitud de onda y la frecuencia estaban atadas por la velocidad de la onda. Entonces, si yo fijo la longitud de onda, fijo las frecuencias. Entonces, de todas las posibles infinitas frecuencias que podrían sonar en esa cuerda, solo pueden sonar algunas frecuencias. Una de ellas, la principal, es la frecuencia fundamental. ¿Sí? La fundamental es la más bajita de todas. Y la frecuencia más bajita de todas es la que corresponde a la mayor longitud de onda. ¿Sí? La mayor longitud de onda es la que entra solo media en la cuerda, es decir, entre acá y acá. Esa es la longitud de onda más grande que entra en el largo de la cuerda. Entonces es como si la cuerda estuviera entre 0 y pi, por ejemplo, acá. ¿Sí? Esa es la longitud de onda más grande, porque ya si entran más longitudes de onda adentro, la longitud de onda entonces tiene que ser más chiquita para que entren más en el mismo largo. ¿Sí? Entonces, la longitud de onda más grande que puede entrar es la de que el largo se corresponde a media longitud de onda. Y eso se corresponde a una frecuencia que es la frecuencia fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno agarra esa cuerda y la haga vibrar, ¿sí? Sobre esa cuerda solo se pueden mover ondas que tengan la frecuencia fundamental y múltiplos de la frecuencia fundamental. Y eso es lo que llamamos armónicos. ¿Sí? Y combinaciones. Esa frecuencia y combinaciones de. Claro. O sea, sumas de la frecuencia fundamental y todos los armónicos. No solo una o la otra, sino que sumas también
Pero esas son las únicas frecuencias que pueden existir en esa cuerda, ¿sí? Esa frecuencia fundamental es la que, por ejemplo, en el ejercicio 3 que decía, creo que fue Lucía o Leila, no me acuerdo, una de las dos. Esa es la que hablamos de a qué nota se corresponde esa frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que, o no sé si saben, pero las cuerdas de guitarra o las cuerdas de cualquier instrumento, las de un piano también, es mucho más fácil hablar de instrumentos de cuerda, en este caso, pero las cuerdas de una guitarra o de un piano están, ¿cómo es la palabra, Rodrigo? Tuned. Afinadas. Están afinadas a una cierta nota. ¿Ah? Me pegó la laguna mental. Están afinadas a una cierta nota. ¿Qué significa que están afinadas a una cierta nota? Significa que esa cuerda está estirada la cantidad apropiada para que la frecuencia fundamental que se puede mover por esa cuerda, es decir, la frecuencia más baja que se puede mover por esa cuerda, corresponda a la frecuencia de una nota musical en particular. ¿Sí? Por ejemplo, la nota musical de referencia es el La. ¿Cuál es la frecuencia de un La? ¿Alguien acá sabe algo de música y sabe cuál es la frecuencia de un La? El La 4 en particular. ¿Cómo? Perdón. ¿Cuál es la frecuencia del ¿Perdón? La? La frecuencia del La, sí, el La 4, ¿no? Sí. ¿No anda alrededor de 200 y algo de hercios, puede ser? No. Un poquito más. Ese es el La 3. Ah, El La 4, que es el de referencia, el La central. Es el del tubo, de teléfono fijo que ya no existe. También, sí. Está extinto. O es parecido. En realidad el tubo de teléfono es un poco distinto, pero anda por ahí. ¿No es un La? Creo que era un La. Dicen que es un La, pero creo que es En 2 fin, Hz sí. menos. Algo así. Bueno, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Un poquito más. Casi, O sea, sí, un poquito más. hay una canción, ¿no? Te escribo canciones de mi puño y letra. Ahí va. 440. 440. Vamos a buscarlo acá. No me acuerdo ni quién cantaba. Algo Sí, de 440 españoles. Hz. Sí. 440 Hz es el La 4. ¿Sí? Se usa 440 Hz porque es la única de todas las frecuencias que es entera. ¿Sí? La única de todas las notas musicales que tiene una frecuencia entera es la de referencia, que es el La. Por eso se usa siempre el La. Siempre se usa la de 440, pues la única que fija, que es un número entero. Las demás son todas números con decimales. ¿Sí? Y acá está, por ejemplo, una de las tablitas que yo les decía. Acá tienen cuál es la frecuencia para cada una de las notas. ¿Sí? Están en la escala inglesa, pero se entiende. Y si van acá, el La 4, que es el A4, tiene 440 Hz. ¿Sí? Ah, mira, este también es un número entero. Bueno, no es la única entonces, pero bueno, es la que se usa de referencia. ¿Sí? Bien, entonces, eso, de esa manera es la que se afina, por ejemplo, una cuerda de un instrumento. ¿Sí? Lo que se hace es ajustar los parámetros de esa cuerda, el largo, la tensión, ¿sí? Para que la frecuencia fundamental corresponda con una nota conocida. ¿Sí? ¿Por qué con una nota conocida? Bueno, pues son los sonidos que sabemos que por alguna razón nos suenan bien. ¿Sí? Y después, cuando uno, digamos que ahora, por ejemplo, tenemos esa cuerda, y si ajustamos la tensión, ajustamos el largo, ajustamos todo para que la frecuencia fundamental sea una nota conocida, por ejemplo, el La 440. Ahora la frecuencia fundamental es 440. Cuando yo toque esa cuerda, ¿qué frecuencias van a sonar en esa cuerda? Es decir, ¿qué frecuencias van a tener las ondas que se pueden mover por esa cuerda? 440 ya sabemos. ¿Y qué más? ¿Y cuál otra? Ah, Sí. 440 seguro. ¿Cuál es más? ¿Cuáles van a ser las otras frecuencias que pueden moverse por esa cuerda? Todas las que superen 440, ¿no? Sí, pero, 440 mínimo.
Pero 440 es el mínimo, cualquiera, pero no todas, ¿no? Porque acuérdense que restringimos ese universo infinito de Ah. posibles ondas a una familia en particular. claro, porque que- no cualquiera va a tener, va a entrar en extremos Exacto. fijos, ¿no? No va a coincidir, si le pongo 441, por ejemplo, en este caso, ya no va a pasar que una onda con una longitud de onda correspondiente a 441, a una frecuencia de 441 Hz, no va a Ya no entrar tiene. con extremos fijos. Ese Exacto. es el problema. Pero hay ¿Cuáles son otras las que que sí sí. van a entrar? 440 es la más chica. Y después, ¿cuál es más? A ver. Sí. De hecho, el perfil de onda con 440, ¿cómo es? Una panza que sube y una panza que baja, ¿no? ¿Se ve? ¿Se entiende? Hola. ¿Alguien se le ocurre cuáles son? Capaz que le podemos dibujar o algo así, pero. Bueno, pero ese dibujito tenía fe. No es que cambia mucho. Sí. Vamos a hacer una cosa. Voy a compartir acá y voy a dibujar arriba. ¿Sí? Claro, pero 440,5, por ejemplo, les pasa lo mismo, ¿no? Dada la frecuencia 440,2. Acuérdense lo que No. habíamos visto, que entraba. A ver. Claro, fíjense. A ver, vamos a ver si voy a buscar acá. Digamos que acá está un extremo de la cuerda y acá está el otro, ¿no? Así ya lo dibujé. Acá entró entonces media longitud de onda. ¿Sí? Acá están los extremos de la cuerda. ¿Sí? La longitud de onda más chica que puede entrar, más grande que puede entrar, ¿sí? Es esta en la que entró una panza entre los extremos fijos. Es media longitud de onda. ¿Cuál es la siguiente que puede entrar? ¿Cómo tiene que ser la siguiente onda que puede entrar que cumpla que los extremos tienen que estar fijos? Un cuarto de la longitud de onda. No, porque un cuarto de la longitud de onda sería así, ¿no? Sería esta onda y no tiene el extremo fijo. ¿El doble de qué, Sofi? Ahí va, Claro, al al revés. revés. Exacto. Entonces, ¿cómo es? Si acá entraba media longitud de onda, ahora tiene que entrar. No, porque los extremos siguen siendo lo mismo, ¿no? La cuerda sigue estando entre este punto y este punto. ¿Sí? Lo que quiero cambiar es esta onda verde por algo distinto. ¿Sí? Capaz que incluso lo puedo escribir acá. ¿Cómo queda respecto de esta? ¿Cuál es la longitud de onda? Supongamos que el largo entre extremo fijo y extremo fijo, o sea, que es el largo de la cuerda, es L. ¿Cuánto es la longitud de onda de la frecuencia más baja? Bueno, pero, Leila, la que es para abajo es la misma, ¿no? Porque acuérdense que esta onda está vibrando hacia arriba y hacia abajo. O sea, está pasando de ser la positiva a la negativa. Esta Claro. cuerda está vibrando para arriba y para abajo. ¿Sí? Lo que me refiero es cómo es la forma de la siguiente onda que puede entrar cumpliendo que los dos extremos son fijos. Ahí dijeron al revés, el doble. Descríbanme, si quieren pueden abrir el micrófono, descríbanme cómo es la siguiente. ¿Cómo Y se yo vería? me encargo de escribirlo, la longitud de onda y eso. Pero descríbanla. ¿Cómo sería? O sea, ¿qué otro tipo de onda pueden dibujar ahí? Sinusoidal, ¿no? Que si le sacan una foto es sinusoidal y que entre con extremos fijos. O sea, Ujú. que valga cero en los extremos que pintó Fede. Descríbanla nomás. Este,
así con palabras. Ah, es así, empieza así, hace así. Sí. Eso. Va a O tener que dibujen, pasar, si quieren va dibujen a te- arriba de la pantalla. empieza en 0, va a pasar por ¿Sí? un medio pi y va a terminar en pi. Va a pasar un PMP. Ah, ok. O sea, va a tener como dos pancitas, ¿no? Una para arriba y una para abajo. Claro. ¿Sí? Y va a tener otro 0 acá. ¿Sí? Es decir, es como agarrar esta onda verde que está acá hasta acá y apretarla. ¿Sí? Eso sería, si yo no me equivoco, es esta. ¿Es esa onda la que vos decís, Florentina? Sí, sí, eso. ¿Sí? Ahí va. ¿Ven que esta es la siguiente que entra? Esta entraba a media longitud de onda entre 0 y pi. Esta entra una longitud de onda entera, ¿no? Arranca, baja, pasa por el 0 de vuelta y vuelve hasta el 0. Entra una longitud de onda entera entre 0 y pi. Yo capaz que creo que podías... Ahí va, voy a hacer esto. Así, no sé... Ahí va. Así la restringimos a... Ahí está. Ahí la restringimos a dónde va a entrar. Ahora dibujo de vuelta los bordes. ¿Sí? Ahí está. Ahí tenemos los bordes de la cuerda. ¿Sí? Los bordes entonces están en 0 y en pi. Eso puedo... Pero ven que es otra onda que es de perfil sinusoidal y además verifica que está fija en los extremos. Que eso es todo lo que buscamos, porque es lo que es compatible con el hecho de que los extremos estén fijos. Y si y vieron que aparece un nuevo nodo. Por más que en el centro no estemos a la fuerza fijando ese punto, vieron que el punto que corta con el eje de las X, si nosotros dejamos evolucionar la onda, las panzas esas van a subir y bajar, pero el punto central se va a quedar en 0. O sea que es un nodo. Por más que no esté fijo a la fuerza, el nodo sucede igual. Sí. Este punto siempre va a estar fijo, ¿no? Este punto terminado siempre va a estar fijo. Bueno, entonces, a ver si ahora se entiende más. Estos son los bordes de la cuerda. A y B. ¿Ah? Ya borré todo el resto de la onda, no existe más, solo existe entre A y B. ¿Sí? La onda más chiquita, o la longitud de onda más grande que entra. Ay, perdón. La longitud de onda más grande que entra, cumpliendo que A y B son fijos, es esta panzota azul. ¿Sí? Y eso es media longitud de onda entrando entre A y B. La siguiente es la que tiene que cumplirse que de vuelta llegue a 0. Y bueno, si el primer 0 sea en la media longitud de onda, el siguiente sea en una longitud de onda. Así que la siguiente onda que entra es la que entra una longitud de onda entera entre A y B. ¿Cuál va a ser la siguiente? ¿Cómo va a ser la siguiente onda que pueda transmitirse en esa cuerda? Que cumpla que los extremos son fijos. Una que tenga 4 pancitas, capaz que te falta una pancita, ¿no? Una que tenga 3, por ejemplo. Te sobra una pancita. No. Sí, eso, falta parar Capaz que piensen en el número de nodos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo, Si cómo- cómo sería la que tenga 3 pancitas? La que 3 pancitas tiene que arrancar para arriba, bajar, este 0 tiene que estar adentro, este 0 también tiene que estar adentro y después tiene que pasar por el siguiente 0 tiene que ser el que caiga en B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podría ser
esta que está acá. ¿La ven? ¿Ven que esa es la siguiente? Tiene 3 pancitas, una acá, otra acá. Acá está la longitud de onda entera. Y después le agrego media longitud de onda más. Porque así llego de vuelta al 0. ¿Y la siguiente? Si acá me entró media longitud de onda, y acá me entró una longitud de onda, y acá me entró una longitud de onda y media, ¿cómo va a ser la siguiente? En esta ya hay 4 nodos, ¿no? En esta hay 4 nodos, ¿no? Si contás los 2 extremos 1, que están fijos. 2, 3 y 4. Así que, ¿cuántos nodos tendría que tener la próxima? Exacto, nodos. 5 nodos. ¿Y cuántas longitudes de onda van a entrar entre A y B? Dos longitudes de onda enteras, ¿no? Así que esa sería la que es seno de 4x por 3,0. Y es esa que está ahí, ¿no? Vamos a cambiarle el color así, no sé. No se mezcla con las otras. Ahí está, ¿la ven la siguiente? Ahora entran 2 longitudes de onda acá, ¿no? Arranca. Acá pasa media longitud de onda. Una longitud de onda. Una longitud de onda y media. 2 longitudes de onda. Ahí. ¿Sí? Y bueno, pueden así seguir sumando las distintas ondas que pueden moverse en esa cuerda. ¿Sí? Cada vez sumándole media longitud de onda más. Ahora fíjense, si esta era la más grande, ¿sí? La longitud de onda más grande, era media longitud de onda, la siguiente es el doble que la original. ¿Sí? Multipliqué la longitud de onda por 2. O mejor dicho, dividí la longitud de onda entre 2, ¿no? Porque acá entraba media, acá entra una, así que dividí la longitud de onda a la mitad. Y la siguiente es un tercio. Y la siguiente es un cuarto. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, si vamos a ver entre esta y esta. ¿Sí? Si esta entra a media longitud de onda y acá entra una longitud de onda, entonces la longitud de onda de la verde es la mitad que la longitud de onda de la violeta. Pero la cuerda es la misma. Así que si la cuerda es la misma, el medio es el mismo, la velocidad de la onda en la cuerda tiene que ser la misma. ¿Sí? Acuérdense que la velocidad de una onda depende exclusivamente del medio por el que se mueve, nada más. ¿Sí? O sea que la velocidad de la onda tiene que ser la misma. Pero dividí la longitud de onda a la mitad. ¿Qué pasó con la frecuencia entonces? Si la velocidad de la onda es la misma y dividí la longitud de onda a la mitad, ¿qué pasó con la frecuencia? Acuérdense que la longitud de onda por la frecuencia es la velocidad, ¿no? Acuérdense que lambda ¿Por la por frecuencia? f es c. ¿Sí? Si la velocidad es la misma y la longitud de onda es la mitad, ¿cómo es la frecuencia? Ahí va. Es el doble, Ahí va. ¿sí? La frecuencia ahora es el doble. ¿Y qué pasa entonces con esta, donde la longitud de onda era un tercio que la fundamental? Esta es la fundamental. La roja ahora tiene una longitud de onda que es un tercio que la de la fundamental. ¿Cómo es la frecuencia? El triple, bien, Sofi. Ahí va.
Y la naranja tiene una longitud de onda que es un cuarto, como es la frecuencia. Exactamente. El cuádruple. Entonces ven que no todas las frecuencias pueden moverse por esa onda. Solo pueden moverse las que son múltiplos de la frecuencia fundamental. Es decir, se puede mover la frecuencia fundamental, el doble, el triple, el cuádruple, y si seguimos así, vamos a tener el quíntuple, 6 veces la frecuencia fundamental, 7 veces la frecuencia fundamental. Las únicas frecuencias que se pueden mover en esa cuerda, con los extremos fijos, son la fundamental y sus múltiplos. Claro. Así que vamos a volver a la pregunta del La. Si esta cuerda está afinada para que la frecuencia fundamental sea un La, que es 440, ¿cuáles son las otras frecuencias que pueden moverse en esa cuerda? Cuando yo toque esa cuerda, ¿qué frecuencias van a sonar? El La, 440, ¿y cuáles más? Múltiplos de La, Ahí ¿sí? va. ¿Cuánto valen esas frecuencias? La siguiente más chica, aparte de la de 440, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la siguiente frecuencia? No, No. está yendo para el otro lado, ¿no? Porque ahí dividiste, y habíamos visto que la frecuencia aumenta. O sea, la frecuencia, la fundamental es la más pequeña De las frecuencias. de las frecuencias que son compatibles con Ujú. ese. Entonces, ¿cuál es la siguiente? Si la más chiquita es 440, ¿la siguiente cuál es? 880. Ah, ¿Y la siguiente? $1,320. Exacto. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver. Tenemos el La 4, suena en esa cuerda. ¿Cuál es la siguiente que suena? El La 5, 880. ¿Cuál es la siguiente que suena? 1320 no está. No está. No está el 1320. ¿Por qué no está? No es una de las notas. Porque no es una de las notas de la escala nomás. Ahí va. Suena, pero no es una de las notas de la escala. La otra siguiente sí. La siguiente es la de 1760, que es el La 6. ¿Sí? O sea, que son 1320 más 440 de vuelta, ¿no? La cuarta es el La 6, que es la de 1760. ¿Sí? Porque están. Porque las frecuencias se duplican y la que es 3 veces no Sí, es sí. un múltiplo de. Porque siempre es un. Ahí va. Siempre se duplican. ¿Sí? Entonces, esas son las notas que suenan en esa cuerda. Bueno, a esta nota más baja, a esa frecuencia más baja, le llamamos la frecuencia fundamental. A todos los que son múltiplos le llamamos armónicos. Entonces, en una cuerda con extremos fijos siempre va a sonar la nota fundamental y sus armónicos. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Lo que tiene es que lo que sí puede pasar es que va a sonar la frecuencia, sus armónicos, pero dependiendo de cómo uno esté perturbando la cuerda, van a estar los Sí. armónicos con distintos pesos. Claro. Lo que en realidad lo que va a sonar es una suma de estas cosas, ¿no? Una suma pesada, No incluso. va a haber una sola de ellas cuando uno toca la cuerda. ¿Sí? Va a estar una suma de ellas con distintos pesos. En particular, cada uno de los armónicos va a pesar un poquito menos. En algunas cuerdas, en algunas pesan, en algunas un poco más. Claro. ¿Sí? Pero como decía Rodrigo, cada uno de estos armónicos va a tener su propio peso. Y esa suma compleja de frecuencias es lo que nosotros sentimos como música. Nosotros cuando escuchamos una nota La, no estamos escuchando una onda sinusoidal de 440 Hz. ¿Sí? Lo que estamos escuchando es una suma de armónicos pesados. Y eso es lo que hace que nosotros escuchemos una nota La. Sí. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan un La, no es una onda de 440 Hz. Ahora sí lo puedo. Sí. Es una onda que la frecuencia de mayor peso es de 440 Hz. Pero luego están todas las otras. Voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo para compartir el sonido. No, es que A ver aparte si. un La. Yo tengo MATLAB acá, puedo hacer un La.
Bueno, si no, le hacemos sonar igual en un afinador. A ver si escuchan mi sonido. ¿Escucharon eso? Sí. Sí. ¿Se escuchó? ¿Sí? Eso es un La, un La puro. Es decir, esa es una onda de 440 Hz. Nada más. ¿Sí? Y eso no suena como cuando alguien toca una cuerda de guitarra, ¿no? ¿Sí? Es más, miren. Ese es el La puro. ¿Sí? Este es el siguiente. Este es el siguiente armónico. Este es el de 1760. ¿Sí? Ven que nada de eso suena como música, ¿no? No suena bonito. ¿Sí? Alguna banda sí. Bueno, Una banda pero de post-rock o de sí, rock algo medio experimental. experimental, sí. Emerson, Pero Lake y Palmer suena. Bueno, Emerson Lake and ah, Palmer tiene un poco de eso. Sí. Ah, Y tenían algo con el Theremin también que usaban en alguno. a ver Bueno, si encuentro uno que me haga sonar ahora sí una nota y no un tono puro. un cuarto, no. Em, Un afinador vamos a buscar. sí, quiero ver si hay alguno que me. A ver, acá tengo un afinador. Estoy buscando. Mira. No, pero es una 2 esa. Perdón. Mm, pero cuando se toca un instrumento, no. Tipo, por ejemplo, en una guitarra tarda un poco en llegar a la frecuencia exacta, ¿no? No toca tipo otras notas para llegar a eso. ¿Cómo? Una Perdón, Mateo. proporción, creo. Ah, Tipo, pará, porque voy a dejar de compartir el sonido porque si no va a ser un eco. Sí, no, dale, que decime. no pasa que tipo al tocar la guitarra no llega inmediatamente a la nota que querés tocar. ¿O es por problemas de afinación eso? No, También se no le estoy puede muy ver seguro a qué te acá. referís con. No. Si vos te referís a que al principio, por ejemplo, si le das muchísima amplitud, al principio suena un poco más ruidoso y luego decanta. Sí, como que se distorsiona y pasa por otras Sí, pero longitudes de onda. eso en sí es más un defecto que Mm, algo que uno busca, porque que un fenómeno físico. Es más que, por ejemplo, si uno le das, yo qué sé, estás tocando con púa y le das mucha polenta, en realidad estás excitando cosas que van más, de hecho estás moviendo un poquito de los extremos incluso y cosas así, y estás excitando otras notas de alta frecuencia que no entran dentro de nuestro modelo, pero que al ser de alta frecuencia también tienen una atenuación rápida. Eso quiere decir que las excitas al principio y enseguida se va. Y luego lo que queda es lo propio del sistema, que es la nota y sus armónicos, ah, que igual vieron que uno las escucha no por el movimiento de la cuerda, sino que el movimiento de la cuerda transduce al movimiento de la caja de la guitarra, y la caja de la guitarra es la que vibra y hace vibrar o sea, el aire, o sea, que genera el sí, sí. sonido, y eso es lo que vos escuchás. Y en todo ese proceso también se te pueden meter muchas otras cosas que van más allá. Que si uno excita con mucha amplitud, puede pasar. Si lo excitas despacito, vas a ver que generalmente no pasa. Yo tengo por acá. A ver. Acá. Ah, no, ¿por qué me arranca en el. En la 2 No lo me que deja pasa. tocar. No me deja tocar solo una nota. Pero no importa, a ver si. ¿Para? Vamos a ver, no logro que sea solo un La. Pero a ver si me escuchan acá. Esto que van a escuchar ahora es un Sol, después un La, y después va a bajar, va a ser Sol, La, Sol. ¿Sí? Yo Bueno, tengo. no, toco algo más, pero.
Pero esa nota, la nota más alta que escuchan es un La. Ven que no se escucha como lo que escuchábamos recién, ¿no? No estoy logrando que... A ver si puedo sacar... Yo Porque tengo tengo un La 2 acá, que es el de guitarra. Para. No sé por qué toco a 4. Déjame compartir sonido. Dale. ¿Tengo acceso a compartir? Sí. Sí. Yo te hice co-host apenas entraste. Ahí va. Eso es lo que yo quería conseguir y no conseguí. Ahí abajo. ¿Escuchan que eso no se parece en nada a lo que escuchábamos recién cuando yo puse una onda de 440 Hz, ¿no? ¿Por qué no se parece? Porque lo que están escuchando en realidad es una suma donde todos los armónicos están contribuyendo. ¿Sí? Y eso es lo que hace que suene como música y no como un timbre, básicamente. ¿Sí? Sí, es lo que hace que suene lindo. Exacto. ¿No? Eso está dado por... Voy a compartir yo la pantalla. Dale. Eso está dado por la contribución de todos estos armónicos. Y los que están más arriba también. ¿Sí? Es porque lo que están escuchando es una suma de armónicos. A ver si yo puedo... Roro, vos que usaste más Scilab, ¿Scilab tiene un comando sound como tenía MATLAB? La verdad no usé Sound. En Scilab debe tener, supongo. Pero ¿por qué no? Capaz que lo voy mirando mientras hacemos otra cosa y después. Usar un sound. Si quieren, lo que podemos hacer es, capaz, son las 4 lo que tienen, pero yo unos minutos más me puedo quedar. Capaz que podemos hacer un problema. Yo me puedo quedar un rato más. Sí, dale. Vamos a hacer capaz que el 3, que era el que estaba preguntando por ahí. ¿Les parece? ¿Quieren el 1 y el 2 lo hicieron también? Capaz que podemos... ¿Cuántos somos? No sé tampoco quiénes se pueden quedar. El que hicieron, porque a mí se me cortó cada rato y no, voy a tener que darlo. ¿Cómo? El que hicieron, lo que estaba explicando Federico, ¿era un ejercicio o era una explicación general? No, era una explicación general nomás. Era una explicación general. Bueno, Mateo, igual queda grabada la clase, así que nos vemos. Sí, yo me puedo quedar hasta 1:30 más o menos. No más. Pero capaz que, a ver, podemos tratar de hacer, por ejemplo, rápidamente, el 3, bueno, sí, nos va a llevar la media hora hacer el 3 en realidad. Bueno, vamos a ver. Otra pregunta que está relacionada con este problema. ¿Por qué será que al ajustar las clavijas, vieron qué pasa si yo tengo la guitarra y toco y está una nota y digo, está desafinada? ¿Qué pasa cuando ajusto un poco las clavijas? ¿Cómo cambia el sonido? No sé, pero sé que hay más tensión. ¿Cómo? Hay más tensión. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo cambia el sonido? ¿Es más grave, más agudo? Se vuelve más agudo, como dice Oriana. Se vuelve más agudo, ¿no? ¿Y por qué será? Con la densidad lineal, con la densidad, con el no. En sí, bueno, en realidad, un poquito la densidad lineal de masa la estamos cambiando, pero tan poquito que es imperceptible. Hay algo más que estamos cambiando, que es más... ¿Cómo? Largo, está más ampasado, largo. Que el largo lo estamos cambiando, pero es tan poquito que es imperceptible.
Estamos cambiando A la ver, velocidad de la onda, sí. sí, ¿Qué es lo que estamos cambiando que afecta la velocidad de la onda? claro, eso. ¿Qué estás cambiando cuando vos enrollás o aflojás la cuerda? Cambias esa proporción y sí cambia la velocidad de la onda, y si cambia la velocidad de la onda, cambia la frecuencia. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Si cambia la velocidad de la onda, cambia la frecuencia. Pero ¿por qué cambia la velocidad de la onda? ¿Qué tiene de la velocidad de la onda que cuando la ajustás, la clavija, tensión, exacto, como dice como dice Lucía. O sea, al ajustarlo quiere decir que está más ajustada la clavija al apretar. Eso quiere decir que la tensión es mayor y por lo tanto nos está haciendo el sonido más agudo. ¿Y por qué es eso? ¿Qué relación hay entre la agudez del sonido y la tensión? Incluso en ecuaciones. La frecuencia. Ahí va, la frecuencia, bien. O sea, y si para que el sonido sea más agudo, ¿cómo tiene que ser la frecuencia? ¿Más alta o más baja? Ahí Florentina dijo son más altas, ¿no? Mayores Ahí va, frecuencias son más agudas, exacto. ¿sí? Entonces, bien, ¿y qué nos relaciona? ¿A través de qué? O sea, en cuanto a los principios físicos, ¿a través de qué tenemos una relación entre entonces la frecuencia y la tensión? La longitud de onda. Eso es algo que vimos en los videos para el jueves, en realidad, pasado. El número de onda. El número de onda, sí. Pero ¿A qué afecta la tensión a la que está ah, sometida la cuerda? el tema es que la longitud de onda de la frecuencia fundamental o sea, está dada por los extremos que permanecen fijos, y esa parte la estamos dejando fija. Y por lo tanto, el número de onda también lo estamos dejando fijo. El número de onda es fundamental, ¿no? Si la cuerda está más tensa, la velocidad que se propaga va a ser mayor Ahí va. ¿Y cómo sabemos eso? por la ecuación de velocidad, Ahí va, ¿cómo es? Eso buscábamos. que es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal de masa. Ahí va. Es exactamente lo que decía Lucía. La velocidad de propagación en una cuerda, bueno, se ve horrible, bueno, es la raíz de la tensión dividido la densidad lineal de masa. Se ve medio mal, pero me trata de cambiar. Y al mismo tiempo, la velocidad, ¿cómo se relaciona con la frecuencia? Lambda F, por ejemplo. Y la longitud de onda de la frecuencia fundamental la estamos dejando fija, porque tenemos la cuerda con extremos fijos. Así que tenemos que lambda F es raíz de t sobre mu es la densidad lineal de masa, es la masa por unidad de longitud. Y por lo tanto, la frecuencia, podemos pasar el lambda dividiendo, y la frecuencia entonces es 1 sobre lambda por la raíz de t sobre mu. ¿Está? Bien, ¿eso qué quiere decir? En el caso de la fundamental, ¿cuánto vale la longitud de onda respecto al largo de la cuerda? Lo vimos hoy recién en el dibujito que yo había hecho en GeoGebra. Para la fundamental, ¿cómo es la longitud de la cuerda y la longitud de onda en la cuerda? Suponiendo que la cuerda es de largo L, ¿no? Tenemos una cuerda. Ahí va. Si la cuerda es de largo L, ¿cuánto vale el lambda, la longitud de onda de la frecuencia fundamental? Ahí no se te ve el dibujo. Estoy diciendo cualquier PSF. Tenemos, Ahí sí. o sea, por ejemplo, una cuerda que estamos excitando en frecuencia fundamental. La cuerda tiene largo L. Y, ¿Cuánto vale la longitud de onda de la frecuencia este fundamental? largo
es L. Bueno, 2 por L, ¿no era? Exacto. Lambda entonces vale 2L. así que si acá estamos hablando de la frecuencia fundamental, directamente podemos poner 2L. ¿Sí? Y acá podemos poner F0. Todas las demás frecuencias van a ser entonces múltiplos de esa frecuencia fundamental. ¿Sí? Va a ser 2F0, 3F0, 4F0, 5F0 y así para todos los números enteros, ¿no? Positivos. Se ve un poquito mal, pero ahora ¿Sí? traigo otro. Así que esa es la frecuencia fundamental y las únicas frecuencias que están permitidas moverse por esa onda son los múltiplos enteros de esa frecuencia fundamental. Entonces, cuando estamos afinando la guitarra, ajustamos las clavijas y lo que hacemos es aumentar o disminuir la tensión y eso, con esta ecuación, nos muestra que nos cambia el F0. Le estamos ajuntando cuánto vale F0. Lo hacemos a mano, ¿no? Ajustamos para aumentar o disminuir esta tensión para que cambie esto. Otra forma sería cambiar la cuerda. Si hacemos una cuerda más liviana, también cambiamos la frecuencia, ¿se ve? Como si hacemos una frecuencia más liviana. Y por eso notarán la gente que toca guitarra, por ejemplo, que cada cuerda es distinta. Uno no pone cualquier cuerda en cualquier lado, ¿no? Cada cuerda de cada nota son diferentes esas cuerdas. Y cuando uno va a comprar una cuerda, compra, o por lo menos en muchas de las guitarras, compra una cuerda para esa nota. ¿Sí? Como no vas y compras tanza y le atás cualquier tanza a la guitarra, ¿no? Vas y compras una cuerda Mi para la guitarra. ¿Por qué? Porque tiene una densidad lineal particular que hace que cuando la pones en ese lugar, a ese largo, con una tensión apropiada, la frecuencia fundamental es un Mi. ¿Sí? Incluso si no son de tocar guitarra, habrán notado que, por ejemplo, algunas cuerdas son más gruesas, son más gordas. ¿Sí? Es más, algunas parecen tanza, algunas parecen como un alambre arrollado. Preguntarme lo sabía, pero no entendía todo eso bien. La densidad lineal cambiaba. Claro. Ojo, Oriana, que hay una proporcionalidad, pero solo en algunas variables, porque esta raíz hace que, por ejemplo, la frecuencia fundamental no es directamente proporcional a la tensión. Exacto. Ni a la densidad lineal de masa. Por ejemplo, eso era lo que les mencionaba la otra vez. No traten de usar una regla de 3 acá porque no se puede usar. No es que duplico la tensión ni duplico la frecuencia, porque hay una raíz. Vamos a aprovechar eso para hacer el ejercicio 3 que habían preguntado hoy y ya vemos cómo queda. Lo que sí hay una proporcionalidad es una proporcionalidad inversa entre la frecuencia fundamental y el largo. Porque ahí vieron que está F0 depende de 1 sobre L, pero no depende directamente de T ni depende de la raíz de T o de la raíz de mu. Si quieren, hay una proporcionalidad directa entre la frecuencia al cuadrado y la tensión, eso sí, porque le damos todo al cuadrado acá y ya está. Pero no. Entonces con esto se los mencioné, porque además con eso podemos hacer el problema, ¿no? O sea, nos sirve para... Exacto. Dame un segundito que... Voy a cambiar de marcador. Voy a compartir la pantalla mientras tanto. Entonces, a ver. Tenemos que la frecuencia fundamental, ¿sí?, es 1 sobre 2L raíz de T sobre mu. Donde L es el largo de la cuerda, T es la tensión a la que está sometida, mu la densidad lineal de masa de esa cuerda. Entonces, vamos a hacer con eso el ejercicio 3, que es el que estaba preguntando hoy. Tenemos una cuerda que tiene 65 centímetros de largo, una densidad lineal de masa de 2,723 miligramos por centímetro y está a una tensión de 50 newtons. ¿Podemos sacar entonces cuál es la frecuencia fundamental de esta cuerda? ¿Cómo hacemos? Entonces tenemos que L es 65 centímetros. Que T, que mu es 2,723. 723, ¿no? ¿Sí? Miligramos por centímetro.
y que T son 50 newtons. ¿Cómo me queda entonces la frecuencia fundamental de esa cuerda? ¿A qué frecuencia fundamental está? ¿Cuál es la frecuencia fundamental que suena cuando yo hago vibrar esa cuerda, por ejemplo? Entonces, ¿alguien se anima a hacer esa cuenta? ¿Ya la hizo? ¿La están haciendo? ¿Alguien me cuenta cuánto da esa frecuencia fundamental entonces? Yo no te escuché decir nada, Giselle. Tenés problemas con el micrófono. ¿Alguien más? Mientras Giselle arregla sus problemas de conexión. Jueguen con nosotros acá también, ¿no? Mientras nosotros somos Jesús, ustedes pueden ir tratando a hacer las cuentas a ver si les da lo que esperamos que dé. Si no estamos en esa situación que decíamos hoy, ¿no? De que es vernos a nosotros hacer las cosas. 1042, yo creo que no daba 1042. 10,42, no, creo que no. Sospecho que no. O por lo menos no recuerdo que diera eso. ¿Pusiste bien las unidades? No, eso es Fíjense las muy unidades. bajito, Oriana. Ese número me suena mucho más. Pero porque, como dije, ¿Cuál? yo hice este ejercicio. El número de Ariana está bien, pero mal en órdenes de magnitud. Así que revisen las unidades. Ahora me gusta más que antes. Ahora, ahí sí. 129,6 Hz me gusta mucho más. Me parece que tenés un tema de la unidad de masa, capaz, Oriana. Sí. ¿En qué unidad es la frecuencia en Hz? Siempre, ¿no, Lucía? Sí. Lo que sí. 329 con Hz me suena mucho más y ahora les voy a mostrar por qué me suena mucho más. Porque, como les dije, yo hice este ejercicio y no es que me acuerdo de cuánto daba, pero sí me acuerdo de algunas cosas. Sí, a mí me Este, llevó un ratito pensar bien la conversión de unidades en las Claro. densidades. Sobre todo en la densidad. Ahí Ujú. va. Porque En tiene el mu. dos En el elementos mu para es el cambiar, que ¿no? Porque está por tenés que centímetro y hay que cambiar los pasarlo miligramos a ahora metro. a kilogramos. Claro, los Exacto. miligramos a kilogramos y luego de centímetro a metro. Muy hay que pasarlo a kilogramos por metro, exactamente. Porque si no, no da las. Pero bueno, da 329,6 Hz. ¿Por qué da 329,6 Hz? ¿Y por qué estaba seguro de que ese era el número cuando lo pusieron ahí en el chat? Porque vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿a qué nota musical se corresponde esta frecuencia? ¿Sí? Y si se acuerdan de hoy cuando preguntaron, yo les tiré un spoiler de cuánto daba. ¿Se acuerdan qué nota les dije que daba? ¿Se acuerdan qué nota dije? No, me prestaron atención cuando les tiré el spoiler. El Mi 4, sí, gracias, Oriana. Alguien que me prestó atención. El Mi 4, vamos a ver cuánto es la frecuencia del Mi 4. ¿Cuánto es la frecuencia del Mi 4? ¿Es este está acá? 329,6 Hz. Así que estábamos por ahí. Por eso cuando vi el resultado de Oriana me acordaba me sabía que ese número estaba bien a pesar de que el orden de magnitud no estaba bien. Porque esta cuerda entonces está afinada al Mi 4. ¿Cuál es el Mi 4? Es el Mi central, es el que todo el mundo le llama Mi, común y corriente. ¿Sí? Es el Mi central. ¿Sí?
Acá dice E porque está en la escala inglesa, ¿sí? Donde C es el Do, D es el Re, E es el Mi, F es el Fa, G es el Sol, A es el La y B es el Si. Así que el E4 es el Mi 4 y suena a 329,6 Hz. ¿Sí? Así que, a la pregunta que tenían hoy, ¿a qué nota musical se corresponde a esa frecuencia? Se corresponde a un Mi 4. ¿Sí? Y ahora la siguiente pregunta, ¿no? Ahora tienen esa cuerda, está afinada a un Mi. ¿Sí? Si mientras el guitarrista toca, aprieta la cuerda contra uno de los trastes de la guitarra, ¿cómo convertiría el valor de densidad lineal de masa? Bueno, vamos a ver. Vamos a terminar esta parte C y vemos cómo se convierte. ¿Sí? Mientras el guitarrista está tocando, aprieta la cuerda contra uno de los trastes de la guitarra. ¿Sí? Los trastes son esas barritas que están en el brazo de la guitarra. ¿Sí? Aprieta la cuerda entonces contra uno de los trastes de la guitarra y eso no cambia ni la tensión ni hace que la cuerda se estire. Es decir, tampoco cambia la densidad lineal de masa. Es decir, aprieto la cuerda contra el traste, pero no cambio ni la tensión ni la densidad lineal de masa. ¿No? La pregunta es, ¿cómo cambia la frecuencia? Si cambia, y por qué cambia de esa manera. ¿Qué pasa entonces? Imagínense, tienen la cuerda está a la misma tensión, a la misma densidad lineal de masa, pero apreté la cuerda contra uno de los trastes de la guitarra. ¿Qué estoy haciendo entonces efectivamente con la... Estoy cambiando la longitud de la cuerda, exacto. ¿Qué estoy haciendo con la longitud de la cuerda? ¿La estoy agrandando o la estoy achicando? Estoy achicando la longitud de la cuerda, ¿no? La tensión se mantiene igual, la densidad lineal de masa se mantiene igual, pero al apretar la cuerda contra el traste, ¿sí? Lo que estoy haciendo es fijar un punto, es decir, estoy cambiando dónde está el extremo fijo de la cuerda, y lo que estoy haciendo es a todos los efectos achicar. No estoy achicando la cuerda es la misma, pero lo que estoy achicando es el lugar de la cuerda donde puede vibrar la onda. Es decir, estoy achicando la longitud del pedacito de cuerda que va a vibrar. ¿Sí? Es decir, estoy achicando este L. Estoy haciendo que este L sea más chico. Y si este L sea más chico, es más chico, ¿qué pasa con la frecuencia de la onda? Es más grande. ¿Sí? Entonces, lo que uno está haciendo cuando aprieta la cuerda contra uno de los trastes de la guitarra es aumentar la frecuencia, hacer que suene una nota más alta. En particular, miren lo que decíamos hoy. Si uno pasa de una nota una octava más arriba, ¿saben lo que es una octava? Una octava es cuando uno pasa de una nota a la misma, pero una escala más arriba. ¿Sí? Es decir, el Mi 5 está una octava más arriba que el Mi 4. ¿Sí? Cuando uno hace Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ese último Do es una octava más arriba que el Do que tocamos al principio. ¿Sí? Una octava es pasar por todas las notas. Cuando uno sube una octava, ¿qué está pasando con la frecuencia? ¿Cómo es la frecuencia del Mi 5 respecto a la del Mi 4? A ver si alguien lo ve ahí. ¿Qué pasa cuando uno sube una octava? Con la frecuencia. ¿Qué pasa con la frecuencia cuando uno sube una octava? La tienen ahí la frecuencia, ¿no? Sí, por eso la tienen ahí a la vista. Tienen el Mi 4 acá y el Mi 5 acá. Es más grande, sí. Pero ¿Cuánto más grande? ¿cuánto? Es el mismo caso que habíamos visto hoy con el La. ¿Sí? Es el doble. Doble. ¿Sí? Subir una octava es duplicar la frecuencia. Sí. Se llama Después octava vamos a nomás decir- porque es subir 8 notas, en realidad. Pero sí, es subir 12 semitonos, pero sí. 12 semitonos, 8. Sí, es el doble. ¿Sí? Subir una octava es subir el doble de la frecuencia. Después, si quieren, la clase que viene podemos hablar un poco más de cómo es la frecuencia entre dos semitonos. Si quieren. A mí es una cosa que me resulta muy, muy, muy interesante. Pero en mayores es cuando uno 8. sube una octava, duplica la frecuencia. Cuando baja una octava, también si miran el Mi 3, disminuye a la mitad la frecuencia, ¿no? Por la misma razón.
Entonces, imagínense que yo ahora tengo la cuerda esa que estaba afinada al Mi 4 y quiero tocar un Mi 5. Es decir, quiero duplicar la frecuencia. ¿Dónde tengo que apretar la cuerda? A ver si se les ocurre. Quiero pasar de la cuerda que tengo afinada a Mi 4, quiero, solamente apretando la cuerda en algún lado de la guitarra, tocar una octava más arriba. Quiero tocar el Mi 5. ¿Dónde tengo que apretar la cuerda? Voy a volver a ponerles la fórmula. En la mitad de la cuerda. ¿Sí? En el traste que esté en la mitad de la cuerda. ¿Sí? Básicamente forzando. Forzando a que la cuerda sea la mitad de largo. Exacto. ¿Sí? Si la cuerda es la mitad del largo, la nota que estoy tocando es una octava más arriba. Así que, si ustedes quieren tocar una octava más arriba, y eso no importa que sea el Mi, ¿no? Es para cualquier cuerda. Ustedes quieren tocar una octava más arriba, apretan la cuerda en la mitad. Y automáticamente se movieron una octava más arriba. ¿Pueden moverse una octava más abajo? ¿Puedo con una cuerda que está afinada al Mi 4 tocar un Mi 3? Sí, no, ¿y por qué? No podés, porque la primera nota que tocas en la cuerda va a ser el Mi 4, y si quisieras tocar un Mi 3 tendrías que ir más para arriba. Y bueno, no. Tendría que tener más cuerda, que no tengo. Claro. ¿Sí? Tendría que alargar la cuerda y eso es una cosa que no puedo hacer. Y al mismo tiempo, la primera nota que tocarías no sería un Mi 4. Claro. Sí, también, es verdad. Sí, Es cierto. sí, efectivamente. Así que ahí ven, cuando uno afina la cuerda de la guitarra, lo que está fijando es la menor frecuencia que puede tocar. Y de ahí puede tocar para arriba, apretando la cuerda en distintos lugares. Y eso es lo que hace un guitarrista cuando toca, aprieta la cuerda contra los trastes de la guitarra. Lo que está haciendo es cambiar el largo, y al cambiar el largo, cambiar cuál es la nota que está tocando. Por eso también los trastes de la guitarra están a largos muy particulares, están en posiciones muy particulares. Son en las posiciones en las que si uno aprieta ahí, se cambia a una nota en especial. Claro. Y vieron que entonces en la ecuación de la frecuencia fundamental, el L está dividiendo. Eso quiere decir que si yo el L al L lo divido entre un valor, es como multiplicar la frecuencia por un valor. Uh-huh. Entonces, si yo lo divido en un número entero, le estoy multiplicando la frecuencia fundamental por un número entero. Entonces estoy teniendo ¿Ven por la qué les misma decíamos frecuencia. entonces que había bastante de acústica y de sonido y de música en esto que estábamos viendo de ondas en una cuerda? ¿Sí? Para mí es lo que lo hace más interesante todo esto. Mirando los problemas, a ver, ¿Sí? Bueno, y con eso terminamos entonces la parte B y C, que eran las que complicaban hoy, ¿no? A qué nota musical correspondía esa frecuencia y qué pasaba cuando uno apretaba la cuerda en alguno de los trastes. El 2 es igual. sí. Lo único que les cambia es qué es lo que están calculando, pero es igual. Y el 1 ¿Sí? con un Es más, poquito no más. le agregué lo de la nota musical solo porque ya la frecuencia está fija y no corresponde a ninguna en particular. Pero, Profe, sí. en el chat Carmela te había preguntado cómo la densidad lineal Sí, de masa, perdón. cómo, ¿no? Sí, yo dije que lo íbamos a ver después de eso. Perdón. Vamos a hacer acá. Entonces. ¿Sí? Yo tengo un mu que está era 2,723 miligramos por centímetro. ¿Sí? Y quiero convertir esto vamos a pasar acá, quiero convertir esto a kilogramos por metro. ¿Sí? Lo primero que me tengo que preguntar es, bueno, ¿se acuerdan que creo que lo hablamos en alguna de las clases nuestras? Yo este número lo puedo multiplicar por 1 o cualquier cosa que valga 1 y no me va a cambiar cuánto vale el número, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo era una de las maneras que convertíamos unidades? Agarrábamos el número y lo multiplicábamos por 1 y ajustábamos esas unidades para que nos fueran cancelando las unidades que teníamos y dejándonos las unidades que queríamos, ¿no? Entonces, ¿cuántos miligramos hay en un kilogramo? Un kilogramo, ¿a cuántos miligramos se corresponde? ¿A alguien se le ocurre? Un miligramos es 0,00 un kilo, ¿o no? Para, Sí. Sí. ¿Cuántos miligramos hay en un kilogramo? Vamos a hacer así, ¿cuántos miligramos hay en un gramo? Está en el nombre. 1000. Hay 1000 miligramos en un gramo. ¿Cuántos gramos hay en un kilogramo? Capaz que podemos hacer incluso esa, ¿no? Vamos a hacer. En un gramo también hay 1000, ¿no? Entonces vamos a hacer así. Hay 1000 miligramos en un gramo, ¿no? Sí. Y hay en un kilogramo hay 1000 gramos. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar y vamos a multiplicar este mu por cosas que valen 1. ¿Sí? ¿Qué puedo multiplicarlo para sacarme estos miligramos de acá y dejar gramos? Bueno, puedo hacer, por ejemplo, un gramo sobre 1000 miligramos. Ahora si están de acuerdo. ¿Mm? Ah, no. Ahí. ¿Sí? Vamos a poner paréntesis a esto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo que si yo multiplico eso de esa manera, me sigue valiendo lo mismo? Porque esto que está en el paréntesis vale 1. ¿Sí? Pero ahora cambié las unidades, porque puedo tachar acá, cambié estas unidades a gramos por centímetro. Así que puedo seguir haciendo lo mismo e ir convirtiendo el resto de las unidades, ¿no? Vamos a seguir multiplicando por cosas que valen 1. Por ejemplo, puedo multiplicar. ¿Cómo hago ahora para pasar de gramos a kilogramos? ¿Por qué tengo que multiplicar? ¿Por qué otro paréntesis tengo que multiplicar? A ver, ¿qué voy a poner en este otro paréntesis que armé acá? Acá adentro, ¿qué va a ir? Ahora quiero poner algo que me deje pasar de gramo, es decir, quiero tachar el gramo y que me quede kilogramo. Entonces, ¿qué va a ir adentro de ese paréntesis? Gramos, 1000, pero algo más concreto, ¿no?
¿Qué tengo que escribir ahí adentro? 1 kilogramo sobre 1000 gramos, eso sí. ¿Sí? Entonces vamos a escribir 1 kilogramo sobre 1000 gramos. Ahora, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahora este miligramo se fue con este miligramo, este gramo se fue con este gramo, y tengo unidades de, por ahora, kilogramo por centímetro. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, y ahora me tengo que sacar este centímetro de acá y dejar un metro. ¿Sí? Y para eso necesito un último paréntesis más. ¿Qué va a decir ese paréntesis? ¿Qué va a decir ahora ese paréntesis si me quiero sacar el centímetro que está abajo y dejar un metro? Multiplicar por 100. Estoy de acuerdo, pero un metro sobre 100, no, porque ahora quiero que el metro me quede abajo y el centímetro me queden arriba. Así que ojo con eso. Quiero cancelar un centímetro que está abajo ahora, ¿no? Así que los centímetros tienen que ir arriba y los metros tienen que quedar abajo. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Entienden la lógica de lo que estamos haciendo, no? Estoy siempre multiplicando por cosas que valen 1, pero aprovechando para cancelar las unidades que no me sirven y quedarme con las que sí. Bueno, ahora tengo que cancelar. Exacto. Bien, Oriana, 100 centímetros sobre un metro. Entonces vamos a poner acá 100 centímetros sobre un metro. Y ahora vamos a tachar de vuelta. Este miligramo se me fue con este miligramo. Este gramo se me fue con este gramo. Este centímetro se me fue con este centímetro. ¿Qué me quedó? Me quedó kilogramos por metro. Y ahora solo me falta hacer la cuenta. ¿Sí? Así que esto, ¿cómo me va a quedar? Bueno, me va a quedar entonces 2.723 por, y arriba me va a quedar un 100, y abajo me va a quedar 1000 por 1000, que es un millón. Y acá arriba me va a quedar entonces kilogramos por metro. Voy a escribir esto abajo. Ya arreglo eso que quedó roto. Ahí va. Entonces me queda 2,723 por 100, que es este de acá arriba, sobre 1000 por 1000, que es un millón, kilogramos por metro. ¿Cómo me queda entonces al final? Bueno, me va a quedar que mu es... Tengo que multiplicar por 100 y dividir entre un millón. Es lo mismo que hacer dividir entre 10.000, ¿no? Que es 10 a la menos 4. Así que esto me va a quedar 2,723 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro. ¿Se entendió? Perfecto. Carmela, que era la que había preguntado, ¿quedó más claro? Sí, buenísimo. ¿Sí? De esta manera nunca le pueden errar a la conversión de unidades. Jamás. Porque siempre están multiplicando por algo que vale 1 y cancelando las unidades. Jamás le pueden errar. Esto lo pueden aplicar para cualquier conversión de unidades. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda?
dejar de compartir. ¿Alguna duda más? Por ahora no. Bueno. Estás muteado, Rorro. Estoy hablando con un pelotudo hace ratas. Perdón, perdón. No, les decía que si no queda ninguna otra duda, podemos retomar entonces la que viene. Dejo de grabar y tomamos la que viene con un poco más del práctico y entrando más directamente en acústica. Si quieren, les dejo para que piensen una cosa. Dijimos hoy que si subíamos una octava, duplicábamos la frecuencia. ¿Sí? Es decir, que entre una nota y la misma nota una octava más arriba, se duplica la frecuencia. ¿Sí? En una octava, para la gente que ya sabe música, sabe esto, igual lo dijimos hoy, pero dentro de una octava hay 12 semitonos. ¿Sí? Un semitono es, por ejemplo, el do sostenido, re sostenido, mi. Perdón, re sostenido no existe. Do sostenido, re, mi. Mi No, re sostenido. sostenido Re sostenido sí, existe. el mi Mi sostenido sí no sostenido y existe. el si Mi sostenido no sostenido, existen. exacto. Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Esos son los 12 semitonos que hay en una escala musical. ¿Sí? Hay 12 notas distintas en una escala musical. Sí. 8 Siete, mayores. Y de ahí teclas viene lo... blancas, 7 teclas blancas y 5 negras. ¿No? Si están mirando un piano. 7 teclas blancas, 5 negras. 12 notas entre una nota y la siguiente. ¿Sí? Si cuando yo subo una octava, duplico la frecuencia, ¿sí? Y hay 12 notas en el medio, ¿cuánto estoy subiendo la frecuencia cuando cambio una nota para arriba? Es decir, ¿cuál es la diferencia de frecuencias? ¿Sí? Son múltiplos. ¿Sí? Cada nota es un múltiplo del anterior. No son diferencias, son múltiplos. ¿Sí? O sea, el do sostenido es un múltiplo del do. El fa es un múltiplo del mi. ¿No? Si cuando me voy de una nota a la siguiente y paso por 12 notas en el medio, duplico la frecuencia, ¿cuánto es la frecuencia que hay? ¿Cuál es la razón de frecuencias entre dos notas consecutivas? Es decir, ¿cuánto más grande es el fa que el mi, por ejemplo? ¿Ah? Piénsenlo ustedes. ¿Sí? A ver si se les ocurre cuánto tiene que valer ese número. A mí es otro de esos resultados que están súper interesantes que vinculan física con música. ¿No? Piénsenlo. No es. Tómense su tiempo. Búsquenlo si quieren. Es un número raro. Pero se puede escribir de forma compacta. Y bueno, nada, eso lo podemos. Si quieren, podemos hacerlo la clase que viene. ¿Sí? Y ta. Si quieres, deja de grabar, Rorro. Dale. Bueno, nos vemos.